Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este breve video vamos a revisar el concepto de persona. Es fácil para todos manejar el concepto de persona y así señalamos, yo soy una persona porque es lo que nos define, con lo que nos identificamos y es como el primer concepto que emitimos respecto a nuestro ser. Y así decimos, los seres humanos son personas, el grupo que tengo como estudiante son personas, compañeros de trabajo son personas, etcétera. Sin embargo, rara vez o en muy escasas ocasiones preguntamos sobre la serie de elementos o serie de condiciones que constituyen a esos seres que hemos determinado personas. En otras palabras, no nos preguntamos sobre qué es una persona, qué elementos le constituyen, qué le integran, qué elementos puedo yo señalar para poder decir este ser es una persona. Partimos del concepto mismo. Persona es una palabra compuesta, por supuesto, de origen griego, de per y sonaré. Per, que significa a través de, y sonaré, que significa sonido. Desde el origen del teatro, con los griegos, acostumbraban a utilizar una especie de máscara y entonces era para generar la personalidad. Por eso entonces de per, que significa a través de y sonido, es decir, el sonido que emitían por medio de esa máscara. Y en eso entonces se constituye la palabra persona porque en realidad es el concepto, la palabra que se es transmitida, que se emite a través de esta máscara que a nosotros nos constituye como seres personales. Y así entonces este sonido a través de esta máscara que yo uso, que ya en términos posmodernos o contemporáneos y para que sea más entendible para nosotros, tendremos que decir que es la serie de roles que cada uno va desempeñando. Y así entonces, por ejemplo, mi máscara en este momento es de docente, es decir, el rol que estoy desempeñando en este momento es el de docente. Cuando termine este proceso formativo, este proceso de acompañamiento, pues me retiraré mi máscara, es decir, la parte de la persona que me está definiendo en este momento, la colocaré en algún espacio para utilizarla en un siguiente momento y me colocaré esa máscara, es decir, ese rol de padre de familia, después a lo mejor como ciudadano, como creyente, como político, etcétera. Y así entonces para cada uno de los espacios en los cuales nos movemos, pues utilizamos esa persona o esa personalidad, es decir, esa máscara para poder comportarnos de una de cierta manera. Y así entonces en casa, por ejemplo, me coloco mi máscara de padre de familia con la familia de mi madre, que son la familia de mis hermanos, mi padre, etcétera. Me pongo una máscara de hijo y así voy cumpliendo, me voy colocando distintas máscaras de acuerdo a las distintas funciones, de acuerdo a los distintos roles que voy yo desempeñando. Y así entonces podemos decir, persona es aquel sujeto, que se toma unos ciertos comportamientos que lo definen en función de ciertos roles. Ajá. Sin embargo, entonces, ok, eso es lo que a simple vista se ve o eso es lo que generalmente manifestamos o lo que conocemos de las personas. Sin embargo, para que haya esos comportamientos, esas formas de ser, esas acciones determinadas, ¿cómo es que se constituyen? ¿Cómo es que se generan? Y así entonces hay ciertas características entonces por las cuales se representa esa personalidad. La primera que vamos a considerar es la capacidad de la adaptabilidad. Siempre se ha señalado que el sujeto es un ser que se adapta a las condiciones. Y así entonces en el momento en el que adquirimos un trabajo, llegamos a unas condiciones y nos adaptamos al trabajo. A lo mejor si es procesos complicados o un poco complejos o precisos, pues vamos a tardar alrededor de un año para conocerlos y para adaptarlos. En un primer momento a lo mejor vamos a estar presionados, vamos a estar estresados, a lo mejor no nos sale bien, nos vamos a equivocar, vamos a echar a perder ciertos productos, etcétera. Sin embargo,
En la constancia, que es el siguiente elemento, pues nos generamos entonces esa confianza, desarrollamos esa pericia, esas habilidades, esas destrezas, y entonces en ese momento decimos nos estamos adaptando. ¿Por qué? Porque generamos confianza en nosotros mismos, porque por la facilidad, por la familiaridad ya con las herramientas, con los productos, y ya prácticamente calculamos los espacios, los tiempos, las formas, las maneras, los medios, etcétera. De esa forma entonces decimos, las características que definen mi persona es la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque me adapto. Ojo, pero esta adaptabilidad también me considera o me genera una cierta inadaptabilidad. Es decir, el ser humano, ustedes y yo somos adaptables. Ajá, pero también somos unos seres inadaptables. Es decir, nos adaptamos a las condiciones, pero también en esa situación de adaptabilidad, si algo no nos genera confianza, si algo no termina por convencernos, entonces viene la situación de la incomodidad y por supuesto de la no adaptabilidad. Es decir, en el momento en el que no me estoy adaptando, pues cambio las condiciones. Ajá, en el momento en el que a lo mejor una actividad me está cansando mucho, busco la forma de que sea más fácil. Es decir, voy adaptándome, pero también en esa no conformación, en esa no conformidad, en ese no estar contento, en esa no satisfacción, voy cambiando las condiciones para poder entonces tener una mejor calidad de vida, una forma mejor de hacer las cosas, un proceso más preciso, o una acción que genere un mayor resultado, un mejor resultado con un menor esfuerzo, y así sucesivamente. Entonces, somos adaptables, sí, porque nos adaptamos a las condiciones climatológicas, pero también somos unos inadaptados porque gracias, por ejemplo, a esta no adaptabilidad, pues entonces vamos generando las condiciones, y es el motivo por el cual generamos la tecnología, por el cual generamos, no sé, las maquinarias, la ropa, etcétera. Entonces, son una serie de elementos por los cuales podemos decir el ser humano es un adaptado porque se adapta a las condiciones, pero también es un inadaptado porque va modificando las condiciones que no le convienen o que no le convencen, o para tener una mejor calidad de vida, o para mejorar las condiciones, o para mejorar los productos, o para mejorar los resultados, etcétera. Ajá. El tercero de los elementos que representan esta identidad personal, pues es la coherencia. Es decir, el sujeto es un ser que en determinado momento, ajá, va actuando de acuerdo a la razón, es coherente. Es decir, piensa una situación y la hace en consecuencia, o bien va señalando una situación y la va haciendo en consecuencia, pero es coherente. Es decir, generalmente la coherencia va relacionada para la situación de la conservación del espíritu, para la conservación de la persona, para el autocuidado, para el autocontrol específicamente. Por muy específicas las situaciones que sean como para lastimar, para generar el mal en la otra persona, generalmente se está buscando la coherencia, es decir, el cuidado, el bienestar de la persona, aunque sea a costa del daño de las otras personas, pero finalmente la finalidad es estar mejor esa persona. Por ejemplo, del robo, si yo le robo a una persona, o le quito su auto, o le quito su dinero, ajá, pensando como delincuente, lo que estoy buscando es tener yo un poco de dinero, yo tener los bienes. Es decir, estoy pensando en mí, estoy pensando en mi estabilidad, estoy pensando en mi mejora, por así decirlo, ¿no? Y entonces así decimos, el ser humano pues se caracteriza porque es coherente, y la coherencia entonces va en relación a actuar conforme a la razón, conforme a unos planes, en función de la conservación y el bien de la persona misma. Aunque bueno, hay esa situación a veces, ya hablando como en términos de maldad o de daño hacia los otros o hacia terceros, pues sí habría que revisar la situación. Sin embargo, la coherencia está en el ser humano. Y un elemento más, pues es la situación del carácter sociocultural. Lo que significa es que el ser humano, por esa inadaptabilidad, se va generando cultura, es decir, formas de vida distintas día a día, pero también esa sociabilidad, pues es un elemento que tiene que estar integrado, y además que tiene que ser realizado y desarrollado por el simple hecho de que no podemos vivir, no podemos existir de forma aislada, siempre requerimos del otro, tenemos la necesidad del otro, los demás fungen para las personas como especie de
de espejos, es decir, para conocernos, en función de que conocemos los otros, me voy conociendo a sí mismo. Y entonces, a manera de lo que dice Aristóteles en su definición del ser humano, que es el hombre, es un animal político, es decir, un ser que pertenece a la naturaleza, pero además que tiene cierta capacidad, cierta potencia para poder en comunidad realizar ciertas acciones, y eso significaría entonces el ser animales políticos, es decir, tenemos la necesidad de los demás para poder realizarnos, para ser nosotros pues definidos, para ser nosotros identitarios, para poder nosotros identificarnos, pero a la vez requerimos para búsqueda del bien común, para generar la estabilidad y cambiar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas en las cuales nos movemos. Y de esta forma entonces señalamos esta serie de elementos como las características que pueden identificar o definir a una persona. Sin embargo, ¿cómo se van formando las personas? Bueno, hay ciertos elementos. Para empezar, pues la experiencia. Yo tengo una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de hablar, una forma de expresar, una forma de enseñar, una forma de actuar muy específica. ¿Cómo resultó esta forma de ser, muy en particular, esta personalidad? A partir de la experiencia. Ajá, eso significa entonces, por experiencia estoy señalando la serie de vivencias por las cuales yo he transcurrido, inclusive a nivel laboral se le conoce como curriculum vitae, lo que significa que son palabras latinas que significan el recorrido de la vida o las experiencias que hemos vivido o a las experiencias que hemos sido sometidos y que nos dan cierta expertise o ciertos conocimientos en una área específica del saber. Y entonces esta persona o esta personalidad, estos roles que estoy desempeñando se van generando gracias a que he experimentado, gracias a que he vivido, gracias a que he hecho situaciones, a que he cambiado, que he inventado, que he reconstruido, que he generado, etcétera, ¿no? Un elemento más entonces que me genera la personalidad pues son las tradiciones y las costumbres. Visto de una determinada forma, ajá, pienso de una determinada forma, disfruto, realizo acciones que son muy específicas, como es el caso, por ejemplo, de Navidad. Me gusta compartir, convivir con las personas que hacen sus nacimientos, por ejemplo. En ese momento, entonces, me vuelvo un ser cultural, un ser de tradiciones. Celebro la noche del año que termina, con el año nuevo. Hay ciertos descansos en lo que se le denomina Semana Santa, etcétera. Entonces eso me convierte en un ser que me va formando con cierta personalidad por el contexto en el cual yo me he desarrollado. Uh-huh. Pero además existe un elemento que me genera identidad y es el grupo al que pertenezco. Como profesionista, como parte de un gremio, por ejemplo, en este caso sería la parte de la docencia o la parte de la administración, pertenezco a un grupo muy específico, que en este caso sería la parte del magisterio, si es que somos considerados partes del personal docente del sistema educativo mexicano, y entonces tengo ciertas características que me definen, que me identifican como docente, inclusive el porte, la forma de ver a los estudiantes, de ver a las personas, la forma de tratarlas, la forma de hablar con ellos, la forma de relacionarme, la forma de acordar, la forma de hacer las cosas me identifican como un grupo al que pertenezco, como parte de ese grupo. Y así entonces hasta de la distancia alguien me ve y dice, ahí va el docente, ahí va el maestro, ahí va el profesor, pero me identifican por ese gremio al cual yo pertenezco y de esa forma entonces se va desarrollando mi personalidad o mi persona y así entonces me identifican con ese determinado término que me hace ser parte de un determinado grupo. Después la situación de la orientación política, en este sentido no me estoy refiriendo como a un partido en específico, sino a esa capacidad que tengo para realizar, para transformar, para hacer, para organizar, para determinar, para hacer, para cambiar. Ajá. Eso entonces me convierte también o me va generando cierta personalidad. A tal grado que en el momento en el que alguien me conoce, por ejemplo, que los conocen, inmediatamente dicen, es fulano y él puede hacer esto.
o trabaja en tal lugar, o puede transformar, o hizo, o tiene, etcétera. Y entonces no estamos refiriendo a un ser político en cuanto que se dedica a la representatividad de la población como un cargo público, sino más bien a la posibilidad, al poder, como esa disciplina que se encarga del estudio de las relaciones de poder entre los sujetos, y de esa forma entonces podemos precisamente por la situación que podemos nosotros cambiar, transformar, hacer cosas, relacionarnos, cambiar contextos, mejorar condiciones, buscar una mejor calidad de vida, etcétera. Y esa es entonces la serie de elementos que identifican a una persona, o bien la serie de elementos por los cuales podemos decir este ser es una persona. Muchísimas gracias, hasta aquí y nos vemos en el próximo video.